Hay una línea muy delgada entre la realidad y lo que el cerebro decide que es real. Y en esa línea vive el terror, no como algo externo, no como un monstruo escondido en la oscuridad, sino como un mecanismo antiguo, enterrado dentro de la mente humana. Un sistema que no se diseñó para hacernos felices, sino para mantenernos vivos. Desde el primer instante en que el ser humano existió, el miedo ya estaba ahí. Un ruido entre los arbustos podía significar muerte. Una sombra fuera de lugar podía significar ataque. Un silencio repentino podía significar que algo estaba observando. El cerebro aprendió una regla brutal. Si dudas, estás en peligro. Y dime algo. ¿Alguna vez has sentido miedo sin saber por qué? Piensa en eso mientras avanzamos. En lo más profundo del cerebro humano existe una estructura primitiva. La amígdala, pequeña, rápida, implacable. No piensa, no analiza, no razona, solo reacciona. Su única misión es una: detectar amenaza antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí empieza el verdadero problema. La amígdala no distingue entre lo real y lo imaginado. Un pensamiento puede activar el mismo miedo que un peligro real. Un recuerdo puede convertirse en una amenaza inmediata. En la antigüedad esto salvaba vidas. Hoy a veces nos destruye lentamente. Y si este tipo de contenido te está interesando, quédate, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma en la que entiendes el miedo. El terror humano nace de 3 grietas invisibles: lo desconocido, la falta de control y la anticipación del daño. Lo desconocido es el origen más puro del miedo, porque el cerebro no tolera el vacío de información. Cuando no entiende algo, lo inventa. Una casa vacía no es peligrosa, pero un ruido dentro de ella cambia todo. El cerebro empieza a construir historias, pasos, presencias, intenciones, y de pronto ya no estás solo en tu imaginación. La falta de control es otra grieta. Cuando no puedes predecir lo que pasa, el cerebro entra en alerta. No importa si hay peligro real o no, solo importa la sensación. Y luego está la anticipación del daño. El cerebro humano sufre 2 veces. Una cuando imagina el miedo y otra cuando cree que va a ocurrir. Pero lo más inquietante es esto: el cerebro no necesita evidencia para activar el terror, solo necesita posibilidad. Si estás disfrutando este análisis del lado oscuro de la mente humana, te recomiendo quedarte hasta el final porque lo más importante aún no ha llegado. Por eso el miedo nunca necesita mostrarse completo, solo insinuarse, una sombra, un sonido, un movimiento fuera de lugar. El resto lo hace la mente. El cerebro humano tiene una capacidad única. Puede crear experiencias completas sin estímulos reales. Puede hacerte sentir presencias inexistentes. Puede hacerte ver lo que no existe. Puede convertir el silencio en amenaza. Cuando el miedo se activa, el cuerpo responde como si fuera real. Corazón acelerado, respiración corta, músculos tensos, tiempo distorsionado. No lo estás imaginando, lo estás viviendo. Y en ese estado, la mente deja de ser observadora y se convierte en víctima de sí misma. A lo largo de la historia, el ser humano intentó dar forma al miedo, porque lo que no se entiende, se necesita explicar. Y así nacieron los monstruos, criaturas, espíritus, demonios, pero todos tienen algo en común. No nacieron afuera, nacieron dentro. Espera, porque lo que viene ahora es clave para entender cómo tu mente puede engañarte incluso sin darte cuenta. El terror no siempre necesita forma. A veces es solo una sensación, una incomodidad sin origen, una presión en el pecho, la certeza de que algo no está bien. Ese tipo de miedo es el más difícil de combatir, porque no puedes señalarlo, solo puedes sentirlo. Y cuando el cerebro no encuentra explicación, la inventa. Pero esa solución también es una trampa, porque no siempre inventa la verdad. El terror tiene una paradoja. Cuanto más lo ignoras, más crece. Cuanto más lo analizas, más formas toma. Es como si el miedo no fuera una reacción, sino algo que se alimenta de atención. El cerebro puede volverse contra sí mismo. Pensamientos intrusivos, recuerdos distorsionados, sensaciones sin causa. El miedo ya no necesita el mundo externo. Ahora puede generarse desde dentro. Y cuando eso ocurre,
la realidad pierde estabilidad. La oscuridad deja de ser ausencia de luz y se convierte en posibilidad. El silencio deja de ser calma y se convierte en advertencia. La soledad deja de ser neutral y se convierte en amenaza. El terror no es un monstruo, es una interpretación. Una interpretación que el cerebro crea cuando no tiene suficiente información y demasiada imaginación. Incluso ahora, mientras escuchas esto, tu mente puede estar creando imágenes que no existen. Y eso no es casualidad, es biología. El mismo sistema que te mantiene con vida es el mismo que puede hacerte sentir en peligro cuando no lo estás. Y aquí surge la última pregunta. Si el terror nace dentro de la mente humana, ¿quién controla realmente el miedo? ¿El mundo o la mente que lo interpreta? Porque al final, el origen del terror no está en lo que vemos, sino en lo que la mente decide crear cuando la realidad no es suficiente. Y lo más inquietante de todo es que nunca podemos apagarlo completamente, solo aprender a convivir con él. Si llegaste hasta aquí, probablemente entiendes que el miedo no es solo una emoción, es un sistema profundo de la mente humana. Y si quieres más videos como este, quédate, porque lo que sigue será aún más oscuro.